Ana avanzada la enfermedad que tenía crónica de tos Oscar Velasco ya no fue. Hola, bienvenidos a esta segunda parte del taller. Por favor, si ponen los micrófonos en silencio para ir iniciando. Me da gusto por los que llegaron temprano, lástima por los que se nos vayan a ir conectando tarde. En esta segunda entrega, primero vamos a iniciar con un nexo. El nexo obviamente es para aquellos que ya han estado en otros talleres o han estado en otros elementos aquí del Instituto Bíblico, en otros foros, en otros talleres. Siempre iniciamos con un nexo el segundo y el tercer día. ¿A qué se refiere el nexo? El nexo se refiere propiamente a dar una conexión de lo que ya se había visto en el día anterior o en el tema anterior, y cómo es que eso pues nos da un refresh, nos da un recordar para podernos conectar en lo que estaríamos viendo, ¿no? Bueno, el taller propiamente, discernimiento en el espíritu, conocer la voluntad de Dios y la del hombre. Habíamos hablado del significado del discernimiento y habíamos dicho que era pues un juicio, que era un medio o un instrumento para separar y distinguir, que la palabra en sí y el elemento en sí conllevaba un juicio, un distinguir, un comprender, ¿sí? Y eso pues obviamente habla del elemento al que se refiere el sentido del discernimiento, ¿no? La otra parte que habíamos visto era la de los tres sentidos que tiene el discernimiento. El discernimiento propiamente como espiritual, lo que no era un discernimiento y los elementos fundamentales del discernimiento. Bien, habíamos dicho pues que parte de lo que significa el ser el discernimiento es clarificar primero la situación, ponernos en claro, ver de qué se trata y entender qué es lo que está sucediendo. A los que van llegando, por favor, les pedimos que silencien los micrófonos y enciendan las cámaras, ¿sí? Por favor, ¿no? Hay que entender que aunque sea virtual, procuremos hacerlo presencial. Bien, también una de las cosas del sentido del discernimiento espiritual es buscar el origen o la moción, ya sea externa o ya sea interna. ¿Qué es lo que no es un discernimiento? Bueno, un discernimiento propiamente habíamos dicho que no era una receta propiamente como se había dicho, no era una deducción psicológica, económica, así como aplicar una fórmula. No coincidía obviamente con el sacramento de la confesión, de hecho no se recomendaba que aquel sacerdote con el que nosotros tuviéramos el discernimiento pudiese ser el mismo que nos está confesando, ni tampoco el hecho de ir a confesarnos implicaba que con eso estamos haciendo un discernimiento. Otra de las cosas que habíamos dicho es que no es como una estrategia de marketing o una ingeniería o una reingeniería, puesto que el discernimiento conlleva el conocer los datos del corazón, conocer las situaciones y la vida del humano. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del discernimiento? A ver, esta cosa no está jalando, ahí está. Primeramente era el espíritu de fe, la oración y la búsqueda de la luz de Dios. Para poder entrar al discernimiento habíamos hablado de que había que tener un alma humilde, ¿sí? Puesto que los obstáculos, tanto exteriores como interiores, intervenían para poder dar el seguimiento o para poder dar la clarificación que habíamos dicho
al principio. Y también, obviamente, dentro de la humildad estamos hablando del deseo y la obediencia y la coherencia. Así pues, como muchas veces nosotros tenemos deseos de hacer algo, bueno, también que haya coherencia entre lo que estamos deseando, haciendo y diciendo. El primer caso que habíamos visto, y ese fue parte de la tarea, fue este que tenemos aquí, que es el hecho de ver este episodio de Samuel. Este episodio de Samuel en donde curiosamente nos habla de que el pueblo estaba pidiendo un rey y Dios dijo, bueno, pues es que aquí no se trata de darles un rey físico, de darles un rey de carne, ¿no? Porque pues el rey de carne siempre no los va a guiar como debe de ser, sino que el pueblo se empecina y trata de convencer a Samuel para que les dé ese rey. Y de aquí nace el primer rey, ¿no? Consecuencia, pues ya las conocemos, ¿no? Saúl no fue precisamente el rey de reyes hasta que llegó David y dio cierta paz y cierto seguimiento al pueblo, ¿no? Y dentro de todo esto, pues sacamos las conclusiones que podían ser propias del juicio, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos aprender de este caso? Bueno, el ser juez en el sentido bíblico suponía la capacidad de discernimiento. Samuel lo tuvo, pero los hijos no. ¿Sí? Acuérdense que el texto nos habla y nos dice que los hijos de Samuel eran los que estaban encargados de de la impartición de justicia. Luego vemos que el pueblo propiamente, pues no era la intención de encontrar a alguien, sino nada más de parecerse a las otras naciones, ¿no? Y por último, la motivación de la gente, pues que a pesar de que sabían que no les iba a ir bien, pues se empecinaron y Dios les dio propiamente lo que ellos querían. Entonces, en este primer discernimiento que tenemos de esta escritura y que tiene que ver entre la cuestión social y la cuestión de juzgar, pues vemos propiamente que no es siempre lo que nosotros deseamos o no es siempre lo que Dios nos da lo que nos debe de corresponder, lo que nos corresponde. ¿Por qué? Porque muchas veces pedimos con tantas ganas las cosas que Dios nos dice, ok, ya te mandé un montón de señales, ya te mandé un montón de cosas, ya te mandé un montón de opciones y vemos que tú sigues ahí medio empecinado, pues entonces como que no, como que las cosas no son así, ¿no? Pero si tú lo quieres, así va a ser. Bueno, esto vendría siendo el nexo, que vendría siendo la conexión propiamente que hemos tenido con los demás, con el día anterior. ¿Preguntas, dudas, quejas, sugerencias? ¿Alabanzas, aleluyas? ¿Nada? ¿Dicen que el que calla otorga? ¿O será que no encuentran dónde prender el micrófono? Bueno, ok. Empezamos. El siguiente caso que tenemos y que está en el material que se subió al Google Class, y para los que se inscribieron, pues me imagino que ya lo revisaron, ya lo tijerearon, ya le avanzaron, espero, ya hayan hecho sus conclusiones, espero, porque ya al rato terminando la clase les subo el material al Class, que va a ser algo muy similar a lo que ya se vio, para que hagan la reflexión. Habíamos dicho pues que lo que estaba en el Class o ahí en el salón de clases virtual, era nada más como un reforzamiento para el material que estamos viendo o un reforzamiento para lo que estamos viendo. Si ustedes gustan anexar material, ya sea de texto o de video, ahí enseguidita en la columna de la derecha hay un botón que dice agregar material o agregar contenido, algo así, dice. Entonces ustedes le dan ahí el agregar y ahí agregan el material que ustedes tengan, ya sea el Word, ya sea el document, si están escribiendo en Google, el videíto, si así lo quieren hacer, porque les da flojera escribir, o un audio, simplemente, ¿no? Ahí ponen la grabadora a trabajar y ya con eso,
ustedes suben el audio, ¿no? Recuerden que la idea de este taller es acercarnos a las bases del discernimiento para nosotros poder en un momento dado empezar a ponerlo en práctica en los 360 grados de nuestra vida. O sea, hace todo nuestro alrededor, en todos nuestros ambientes, en todos nuestros esquemas, en todas las partes donde estamos. Ok. ¿Cuál es el segundo caso que vamos a estudiar el día de hoy? El segundo caso de discernimiento tiene que ver con Salomón. Este es un caso muy interesante porque resulta que a Salomón se le presenta una situación de vida que la verdad es digno de revisarse, ¿no? El tema, bueno, le voy a dar lectura tal cual está, ¿no? Dice: por ese tiempo, dos mujeres que eran rameras vinieron al rey y se presentaron delante de él. Y una de las mujeres dijo: oh, mi señor, yo y esta mujer vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Y sucedió que al tercer día después de dar a luz, esta mujer también dio a luz. Estábamos juntas. Nadie de fuera estaba con nosotras en la casa, solamente nosotras dos. Y el hijo de esta mujer murió durante la noche, porque ella se durmió sobre él. Entonces ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de mi lado mientras tu sierva estaba dormida y la puso en su regazo. Y a su hijo muerto lo puso en mi regazo. Cuando me levanté al amanecer para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero cuando lo observé con cuidado por la mañana, vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, pues mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Pero la primera mujer dijo: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban ellas delante del rey. Entonces el rey dijo: esta dice. Entonces el rey dijo: traedme una espada. Y trajeron una espada al rey. Entonces el rey dijo: partid al niño vivo en dos y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el niño vivo, habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo, y dijo: oh, mi señor, dale a ella mi niño vivo, el niño vivo, y de ninguna manera lo mates. Pero la otra decía: no será ni mío ni tuyo, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad al niño vivo a la primer mujer, y de ninguna manera lo mataran, lo maten. Ella es la madre. Cuando todo Israel oyó el juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey porque vieron que la sabiduría de Dios estaba con él para administrar justicia. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos de 16 al 28. Por ahí si les quieren pegar una leída en la traducción que ustedes tengan. Bien, esta es una historia que de por sí está muy interesante, y la verdad es que cuando uno cuenta esta historia fuera del contexto bíblico, pues hay gente que dice, pues como que te lo sacaste de la manga. ¿Por qué? Porque la historia está armada y contada de tal manera que toma los elementos principales, toma el sentir de las personas y toma un desenlace por demás interesante. ¿Qué es lo que podemos concluir o qué es lo qué tanto material podemos sacar de aquí? Yo creo que una de las primeras cosas que podemos ver de aquí es que el discernimiento, ojo, el discernimiento no es solo sobre las cosas de religión. Por eso les decía hace un momento, 360 grados con relación a lo que aquí estamos viendo y con relación a lo que aquí vamos a aprender a analizar. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que la religión. No debemos de convertirnos en religionistas,
o no debemos de pelearnos por nuestra religión, ¿sí? Hace unos días, en un programa de internet, aquí a través de un programa que también transmitimos los martes, ahí un compañero, Iván Luna y yo, los martes de 8 a 9 de la noche por Facebook y por YouTube, ahí en el instituto, en el Formación Pastoral para Laicos. Él hacía un cuestionamiento muy interesante. ¿Qué es lo que nosotros podemos decirle con relación a los dogmas de fe a aquellos que no están de acuerdo con nuestros dogmas de fe? O sea, a los de las otras religiones, pues, o a los hermanos, a todas aquellas personas que sí creen en Dios, pero que muchos de nuestros dogmas no van con ellos. Bueno, pues mientras hablemos de Dios y mientras hablemos de Jesús y mientras Jesús sea nuestro centro y mientras Dios sea nuestro destino final, pues creo que las cosas van bien. Que si la Eucaristía, que si que la virginidad de María, que si los hermanos de María, que si los hijos de José y de María, o sea, todas esas se pueden decir que son cosas que están alrededor, que no nos deben de interrumpir para el camino, ¿sí? Porque esos son dogmas, son cosas que nosotros creemos por fe. Pero ¿cuál es el centro? El centro debe de ser, como aquí estamos viendo, el discernimiento a que nos lleva al hermano, ¿sí? Nos lleva siempre a Cristo o nos debe de llevar siempre a Dios. Por eso aquí nos dice, el discernimiento no es solo cosas de religión, va más allá. Segundo, siempre el discernimiento nos va a poner en un terreno caramba. Ahí pusimos espinoso y resbaladizo, porque no todo es como lo pintan, ¿sí? Y ya habíamos comentado en el programa, en el miércoles pasado, acerca del corazón, el corazón humano, que era un verdadero dichado de cosas raras en donde había que escudriñar un poquito, porque así como encontramos grandes verdades, encontramos grandes mentiras, y como encontramos también grandes pasiones, encontramos también grandes despasiones, ¿sí? O sea, grandes depresiones. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a discernir propiamente, es porque estamos entrando en ese terreno. ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cuál fue la estrategia de Salomón aquí? Fue precisamente el presionar tanto a los testigos como a los acusadores, llevarlos al extremo hasta que en un momento sacaron la verdadera pasión que traía. Sacaron la verdad a flote o enseñaron el cobre, como lo dice, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con la mujer que realmente había matado a su hijo y que por envidia le había robado el niño a la otra persona? Deseaba la muerte del otro niño. Le deseaba el mal a la otra mujer. ¿Por qué? Porque ella, por un error propio, ¿sí? Pues podemos decirlo así, porque al menos así es como nos los pone el texto, que a lo mejor pudo haber sido cualquier otra cosa, ¿no? A lo mejor la mujer no se durmió sobre el chamaco, sino que tuvo el famoso muerte del sueño o una cosa de esas que les pasan a los pequeños, ¿no? De cuna. Exactamente, ¿no? La muerte de cuna. O sea, pudieron haber sido muchas cosas, pues, pero lo cierto es que el texto así no los pone, ¿no? Pero qué es lo que pasaba en el corazón de la mujer a la que se le muere el niño? Eso que habíamos dicho, la envidia, el no raciocinio, el no buscar el bien del pequeño, el no compartir la alegría de la otra mujer, sino el hecho de decir ni tú ni yo, como dijo, ni tú ni yo. Entonces, eso nos habla de cómo es que Salomón presiona la pasión, presiona el corazón, presiona la situación de los que están ahí para que brote la verdad, ¿sí? Como dice ahí el texto abajo, las intenciones reales de los corazones. Hizo brotar los sentimientos reales de las personas. Así es, exactamente. ¿Alguien más que quiera compartir?
Qué comunicativos vienen ahora, ¿eh? Qué bárbaro, les cayó mal el agua, no cabe duda. Ok, vámonos al tercero. Eso significa que nos vamos a ir temprano. Qué bueno. El tercer caso de discernimiento que vamos a tener el día de hoy. ¿De qué nos habla? En este documento que tenemos aquí, vemos un elemento muy interesante, que son los apóstoles. Bueno, pues resulta que estos muchachos que también tienen que ver con todo lo que estaba pasando, ¿no? Los apóstoles deben decidir si la ley de Moisés vale para los paganos que se convierten a Cristo. Ok. No sé qué tan estudiados estén sobre los textos de Moisés y con relación a los textos del Nuevo Testamento o con relación a los textos propios del Hechos de los Apóstoles, pero pues esto es ahí donde se desarrolla, ¿no? De hecho, hoy vamos a ver hasta el final que se desarrolla en Hechos 15, del 1 al 15, el de 19 al 31, o sea, ya bastante avanzaditos Hechos de los Apóstoles, ¿no? Bueno. Empecemos, dice. Algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos. Si no se circuncisan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una gran discusión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros fueran a Jerusalén o subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo entre los hermanos. Sigan bien la lectura, porque voy a hacer preguntas sobre esta lectura. Sigan bien la lectura. Para los que la tienen escrita o para los que la tienen en el class o tienen, váyanla siguiendo, porque aquí sí yo les voy a pedir que abran los micrófonos y vamos a ir analizando esta lectura, porque esto prácticamente se puede decir que es tiempo actual. Aunque pasó hace 2000 años, se puede decir que es tiempo actual. ¿Sí? Ok, entonces agárrense, muchachos. ¿Sí? ¿Dónde me quedé? Cuando llegaron a Jerusalén. No, todavía no llegan, fueron enviados. Iban por Samaria y por Fenicia. Ah, cierto, aquí está. Cuando llegaron a Jerusalén, disculpa. Cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que los primeros días Dios escogió de entre nosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos los dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvados por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Pues la multitud hizo silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo relatando las señales y prodigios que Dios había hecho. ¿Dónde me quedé? Que había hecho por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchen, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Por tanto, yo opino que no molestemos
a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de la estrangulación y de sangre. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quien lo predique, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombre prominente entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Los apóstoles y los hermanos, que son ancianos, a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quien no autorizamos, os ha inquietado por sus palabras, perturbando sus almas, nos parece bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarles a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas para quienes también informarán las cosas verbalmente. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si guardan de tales cosas, harán bien. Pasadla bien. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta y cuando la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Es una cartita larga, es un evento largo, pero muy interesante. Ok. Vámonos primero a los textos propiamente del discernimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos aprender de este caso? Bueno, lo primero que debemos aprender es que en todo problema existen más de un punto de vista. ¿Sí? Existe más de un punto de vista. Muy rara vez está completamente de un solo lado. ¿Cuáles son los puntos de vista que ustedes observaron en esta lectura? Pues primero, estaban discutiendo si los gentiles debían circuncidarse. Luego, Pedro dice que ellos ya están salvos por seguir a Cristo, pero luego se levanta Santiago, ¿no? Uh-huh. Y les dice, bueno, vamos a pedirles que se abstengan para cumplir con la ley de Moisés, que se abstengan de hacer rituales, de idolatrar ídolos con sangre, de fornicación, Uh-huh. para que ellos cumplan con la ley del Moisés y no, o sea, no salirse tanto de la ley, pero tampoco que hicieran el sacrificio de la circuncisión. O sea, como que al final de cuentas buscaron una media para cumplir, pero pues también pensando también en la costumbre de los gentiles, creo yo. Ok. Costumbre de gentiles buscaron una media. Eso está interesante. Ok. ¿Alguien más? Bueno, aquí también está el punto de vista de los fariseos, que siendo judíos y al convertirse al cristianismo, querían que los gentiles llevaran las tradiciones de los judíos, entre ellas la circuncisión. Entonces, esto también, pues no era propio, o sea, era la ley de los judíos, no
la de los cristianos, que aunque pareciera que es lo mismo porque Jesús era judío, en realidad Jesús viene a darle la plenitud a la ley, a cumplir total, todos y cada punto de la ley, pero viene a darle la plenitud. Entonces habrá cosas ya de la ley ahora de Cristo que establece Él, los mandamientos que muchas personas todavía suponen, ¿no?, que son los mismos del Antiguo Testamento, cosa que no lo es. Entonces, ese aquí, el conflicto que había entre gentiles y fariseos, cuando los fariseos les exigían a los apóstoles que les determinaran, o sea, que les exigieran la circuncisión, entre otros rituales judíos. Ok, ahí nada más, Minerva, una observación con el lenguaje. En este momento no había cristianos, había gentiles y había judíos, ¿sí? Porque siempre hemos tenido esa discusión, pues que actualizamos los textos, suponiendo que toda la vida hubo cristianos, suponiendo que Jesús también existió junto con Moisés y cosas así, ¿no? Entonces ahí hay que nomás ponernos un poquito en contexto para no desvirtuar los textos, las escrituras y la línea del tiempo, ¿no? Disculpen, soy un poquito celoso, ¿no? Pero No, sí, yo me refería a aquellos que estaban siguiendo el testimonio de los apóstoles. Sí, tiene razón. Así es. Bueno, ahí estamos viendo prácticamente que Pablo, que es uno de los grandes defensores de este procedimiento, da lugar precisamente en este evento a lo que podríamos considerar el primer concilio en la historia de la iglesia. ¿Por qué concilio? Porque concilio pues viene de conciliar, o sea, vámonos poniendo de acuerdo en qué ondas con estos muchachos, ¿sí? O les pedimos la credencial, ¿sí? O simplemente la credencial viene a partir de la fe, ¿sí? O sea, la circuncisión, que siempre ha sido un pleito, que siempre ha sido un montón de cosas, ¿no? Y lo mismo podríamos decir ahorita con relación al bautizo. Es que el bautizo para los hermanos, no cuenta el bautizo del católico, porque el católico como que lo ponen de cabeza y le echan un chorrito de agua, y para el cristiano, o sea, para los de la otra denominación, pues te tienen que meter completo en el agua, ¿no? Si no, no cuenta, ¿no? Y por desgracia y por desconocimiento, hay católicos que no supieron llevar su fe, se convierten al cristianismo o se convierten a los evangélicos y van y se rebautizan, porque ahora sí, porque gracias a este baño ya voy a estar purificado y ahora sí tengo la salvación, ¿no? Y luego al revés, después de que los cuates se dieron cuenta que no y se vienen para acá, pues ahora ahí andan también echándoles el agua para que realmente sean bautizados, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata, no? Bueno, aquí tenemos una discusión muy similar, pero hace 2000 y tantos años, ¿no? El otro punto, ¿qué es lo que pedía la gente que obedeciera a toda la ley de Moisés? Que en realidad querían ser obedecidos ellos mismos y no perder la capacidad de influencia que tenían. A menudo una causa noble o religiosa, que es un gran pretexto para las cosas bastante mezquinas. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien que pretende prestar un servicio a la iglesia y que por una u otro pretexto no los dejamos avanzar, no los dejamos crecer o no los dejamos ser? Que es algo similar a lo que se está viendo aquí, ¿sí? Este discernimiento acudió a varias fuentes: la experiencia espiritual de Pedro, los testimonios de la misión de Pablo y la consonancia con las escrituras. Cuando les dije que pusiéramos mucho cuidado en los textos, era precisamente por la serie de acontecimientos tan pegaditos, pero a la vez tan separados que estaban ocasionando. ¿Qué es lo que sucede con la ley de los gentiles? La ley de los gentiles propiamente era basado en la ley de los griegos, porque había más griegos que otra cosa, ¿no? Y si nos vamos a Jerusalén o si nos vamos ya más adelante en Roma, pues eran más costumbres romanas que propiamente venían de los griegos, ¿sí? Nada más que
En el caso de Roma, pues nada más les cambiaban el nombre a los dioses, pero prácticamente tenían los mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos viendo que cuando se empiezan a convertir por fe, por creencia y por convencimiento. O sea, actúa en las dos partes del hombre. Aquí arriba, ¿sí? Y aquí en el corazón. Por fe y por conocimiento. Se empiezan a convencer y empiezan a preguntar aquí arriba. Cuando Pedro los empieza a visitar y les empieza a dar testimonio, pues ellos empiezan a creer aquí. Y cuando empiezan a creer aquí y algo se les empieza a mover acá, entonces es cuando dicen, ahora sí, Pedro, bautízanos. Porque el bautismo, ¿sí? O la acción del agua era el purificar. Recuerden que esa era la intención de aquel entonces del bautizo, la purificación. En ese sentido, cuando ya estaban purificados, entonces sí, podían entrar como un hombre nuevo, ¿sí? Dijeran los talleres de hace muchos años de la Nueva Vida o de los de San Andrés, que entraba ese hombre renovado. Entonces, en este sentido es como ya ellos dejaban la vida pasada con el conocimiento que les había llevado de la vida pasada y entraban en este nuevo discernimiento de vida. ¿Qué podemos decir aquí? ¿Sí? Otra cosa. Ahí habla de la iglesia. Se menciona como 2 o 3 veces la iglesia. ¿Qué entendemos por iglesia? Ahí. La comunidad. Exactamente, a la comunidad habla, es la eclesia, la comunidad que también da fe y que también da testimonio de las conversiones y de que no era necesario propiamente el convertirse, ¿sí? Bajo la ley de Moisés con la circuncisión para poder seguir a Cristo, para poder llevar esta doctrina de Cristo y para poder hacer vida lo que Jesús estaba proponiendo. Entonces, ahí es donde empieza el discernimiento de la iglesia. La conciencia, la realidad exterior, la palabra de Dios y por último, la autoridad de los apóstoles. Que a fin de cuentas, si lo vemos, la autoridad de los apóstoles es como el discernimiento de Salomón. Vamos empujando el corazón del hombre para poder que el mismo hombre o caiga en cuenta de lo que está diciendo o pueda brotar lo que realmente quiere decir sin que lo diga, pero que se dé cuenta de lo que está diciendo. Entonces, eso es a lo que nos lleva el discernimiento. Tenemos 3 casos que están tomados de la Biblia, que están tomados de hechos de los hombres en los que interviene Dios, en los que interviene el conocimiento del hombre, para, a fin de cuentas, llevarnos, ¿sí? Llevarnos a buen puerto. Ok, continuamos. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Alabanzas, aclamaciones? Tampoco. Sale pues. Continuemos. 2 preguntas fundamentales que tenía la iglesia primitiva. ¿Sí? La primera, y es algo de lo que habíamos tomado ahorita. Los judaizantes, o sea, aquellos que toman la ley y la tratan de aplicar tal como es. Y en el caso actual, ahorita lo vamos a ver. Y la otra es el gnosticismo incipiente. Aguas aquí, ¿sí? Porque muchas veces nosotros caemos en este segundo punto y no nos damos cuenta. Okay. ¿Qué es lo primero? Bueno, primero vamos a poner ahí en claro qué es el gnosticismo incipiente. El gnosticismo es la doctrina de la salvación por medio del conocimiento. Por medio del conocimiento. Esta definición se basa en la etimología de la palabra gnosis, que significa conocimiento, y gnósticos, que es bueno en conocer. ¿Sí? Es correcta en la medida de lo posible
pues da una característica, aunque sea la predominante de los sistemas de pensamientos gnósticos. Cuando nosotros nos acercamos a las Sagradas Escrituras, buscamos, ¿sí?, un conocimiento. Nos empezamos a convertir, ¿sí?, en esa gnosis. Empezamos a hacer, ¿cómo es que se llama? Gnosticismo dentro de la Sagrada Escritura, porque buscamos conocimiento. El problema es cuando nos quedamos ahí, ¿sí? Porque acuérdense que el conocimiento entra acá arriba, ¿sí?, en la mente, pero no baja el corazón. Entonces, aguas ahí. Y lo que es incipiente, ¿qué significa? Bueno, pues incipiente viene del vocablo de este latín, que a fin de cuentas significa aludir a lo que recién está comenzando. Entonces, siempre que nosotros empezamos una tarea, empezamos con este gnosticismo incipiente, porque empezamos a conocer lo que hacemos. Y una vez que ya lo conocemos o lo dominamos, entonces ya el gnosticismo pasa a ser algo muy natural y entonces sí lo empezamos a aplicar en términos de vida. Pero aguas con esto, ¿no? Porque era un problema que se tenía muy fuerte en aquel entonces. De hecho, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan tiene mucho gnosticismo. Por eso es un evangelio muy separado de lo otro, muy espiritual, muy simbólico, ¿sí? Porque él es el único que dice, yo soy. Es el único evangelio que pone palabras directas en la boca de Jesús, ¿sí? Las lecturas que acaban de tener, yo soy el pan de vida, ¿sí? El que come de mí, ¿sí?, tendrá vida. Entonces, ese manejar el alimento, ese manejar la sangre, ese manejar el cuerpo, ese manejar esos elementos, esos conceptos, ¿sí?, son propios del gnosticismo. ¿Por qué? Porque cuando lo elevamos al corazón, entonces entendemos que realmente lo que el evangelista Juan o la comunidad juánica quiso decir al plasmar el evangelio, ¿sí? Pero no nos podemos quedar nada más en el decir, pues es que ahí viene el pan de vida y ya me voy a comer la hostia y ya estoy salvado. No, o sea, tampoco es así, ni tampoco se trata de decir, oye, es que en tal templo el sacerdote da la comunión con las dos especies. Pues es mejor que acá, porque acá nada más te dan la pura forma pelona y en muchos de los casos hasta te la parten y te dan un pedacito. Entonces vámonos para allá porque ya te la dan con las dos especies. O sea, ese tipo de gnosticismo es el que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestras prácticas religiosas. ¿Sí? Okay. ¿Preguntas, dudas? ¿Alabanzas, aclamaciones? Tampoco. Bueno, continuemos pues. Qué bárbaro, qué aplaudido voy a salir el día de hoy. Empezamos. Primer problema fundamental, ¿sí? Si el gran error, y ojo al tiro con la pregunta, si el gran error de la antigua alianza estuvo solo en el pecado del pueblo, ya que Dios es santo y es fiel, y si Jesucristo ha venido para quitar el peso de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, entonces, ¿qué indica ello? Que el tiempo de Jesús es precisamente el tiempo en que se debe vivir más y mejor la alianza de Dios que hizo a través de Moisés. Los dejé callados, ¿verdad? Qué bárbaro. Ok. ¿Qué es por lo que lucha el judío? El judío lucha por la alianza de Moisés, por la antigua alianza. ¿Sí? Jesús, pues sí, es un profeta poderoso, dijeran los caminantes de Maús, que fue grande en obras, grande en palabras, pero pues lo mataron. ¿Sí? Listo. Y luego dicen que lo vieron caminar, dicen que resucitó, pero pues no nos consta. Eso es por palabras de alguien.
¿sí? Entonces, ¿pero qué es lo fuerte? ¿Qué es lo fuerte? Lo que vivió el pueblo el pueblo de Moisés, sacado de Egipto, las grandezas, la entrega de la tierra prometida, que aunque se haya tardado un chorro en hacerlo, pero a fin de cuentas lo entregó. La gran descendencia de Abraham, el pueblo escogido. Si el problema de la salvación estuvo en el pecado del pueblo y que a fin de cuentas Dios terminó perdonándolos, entonces realmente, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús? ¿Sí? Eso es una pregunta hecha desde el punto de vista judío. Aguas, no se me confunda, aguas. Acuérdense que estamos en un discernimiento y un discernimiento es aclarar las cosas. Y muchas de las cosas que nosotros tenemos que aclarar siempre empieza con una duda o debemos de generar una duda. ¿Sí? Luego, ¿qué es lo que nos dice? Por otra parte, si consideramos que la alianza antigua como la verdadera alianza, que fue en realidad lo que hizo, ¿qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Qué aportación tuvo la sangre de Cristo? ¿Sí? ¿Y qué significa ser salvados por la gracia? Sí, verdaderamente la alianza ya estaba hecha. En efecto, si la alianza que cuenta es la de Moisés, todo nuestro esfuerzo ha de ser cumplir bien la ley. ¿Cuál es la ley? La ley de Moisés. Pues está fácil, los 10 mandamientos, ¿no? Y si no nos queremos preocupar mucho, bueno, pues nada más hagamos los 2 primeros. ¿Sí? Y dependiendo, dijera un meme, ¿no? Si se es mujer, son 9 mandamientos. Si se es varón, son 10 mandamientos los que hay que cumplir. ¿Sí? Porque uno de los mandamientos dice que no desearás la mujer de tu prójimo. Pues como la mujer no desea la mujer del prójimo, pues no tiene por qué cumplirlo, ¿no? Entonces ese aplica nada más para los hombres, ¿no? ¿Sí? Es un chiste, ¿no? Entonces vemos que aquí el cumplimiento viene básicamente en la ley. Es en la alianza que Dios hizo con el hombre y con su pueblo. ¿Sí? ¿Vamos bien en el planteamiento? Creo que sí, ¿verdad? Entonces, como que ya empezamos así a decir, bueno, pues sí es cierto, ¿no? Entonces, ¿para qué vino Jesús? O sea, ¿cuál fue la chamba de Jesús? Pues, ok. Vamos viéndolo ahora. Eso es en cuanto a la cuestión de la religión, a la cuestión de la historia. Ahora vamos viéndolo en cuestión de la dimensión humana. La predicación de la salvación por la gracia y mediante la fe, la gracia y mediante la fe, implican una especie de democratización, o sea, todo el pueblo, ¿sí? Todo el pueblo, que atenta contra el orden instituido, o sea, contra aquellos de quien de algún modo tenían el poder, el prestigio o las riquezas en el esquema anterior. ¿Quiénes son los que tenían la riqueza, el poder y todo lo demás en el esquema anterior? Los sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¿Sí? Son los que partían el queso, prácticamente. Entonces, en ese sentido, si lo analizamos las cosas, todos los enemigos de Cristo y de la predicación cristiana tenían algo que perder si la salvación quedaba. ¿Cómo quedó? En las manos de un Dios generoso, compasivo y poderoso. Si nosotros estuviéramos en el año 0, bueno, en el año 10, ¿sí? Y se nos presenta un cuate que va en contra de todo lo establecido, ¿sí? ¿Qué es lo que haríamos con él?
Pues no le íbamos a creer, le íbamos a tirar a Lucas. Juzgarlo. Juzgarlo. Así es lo que le pasó a Jesús. Pues. O depende de las condiciones en las que yo me encuentro. Si yo soy parte de ese grupo de privilegiados que eran los sacerdotes, los escribas, los ancianos, y veo que estoy en riesgo de perder esos privilegios, voy a tratar de desacreditar para no perjudicarme. Ok. Pero si por el contrario, en alguna ocasión Jesús les recriminó precisamente a los sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, que ellos querían que los demás cumplieran la ley cuando ellos se hacían de la vista gorda y hacían lo que querían. Sí, realmente lo que hacían era oprimir al pueblo. Entonces, si yo soy parte de ese pueblo oprimido, que estoy inconforme, que de alguna manera veo que hay injusticia en el proceder, pues a lo mejor voy a buscar seguir a otra persona que me dé una alternativa. Entonces, yo pienso que va a depender de qué lado está cada quien. Pero es que no hay alternativa, no hay alternativas, porque si a ti te está yendo mal es porque tus padres o tú han cometido un pecado, porque así lo dice la ley de Moisés, y es la ley que prevalecía. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú lo que haces es cumples con el diezmo o tratas de cumplir con el diezmo ante el templo y vas y ofreces sacrificio y holocausto, en espera de que Dios vea lo que tú estás haciendo y te perdone. Entonces, prácticamente, si estás bien o estás mal, todo depende de la, ¿cómo te diré? Todo depende de la vida que has llevado o de la vida que llevaron tus padres. Porque, sí, porque eso dice el Antiguo Testamento, pues. Yo creo que por eso, o sea, por eso para los judíos ha sido muy difícil la conversión, porque, o sea, estás hablando de tu fe, de lo que tú crees desde que te criaron, y de repente viene alguien y te quiere cambiar o sea, te quiere cambiar esa fe, o te quiere cambiar la norma o la ley, independientemente que venía a darle a plenitud. Yo creo que causaba mucho ruido, o sea, el decir, bueno, voy a curar a los enfermos, ¿cómo? Si está impuro, o todos los cuestionamientos que se le hacían a Jesús, hasta que trabajaba en sábado, todo ese tipo de cosas, o sea, era un choque muy fuerte, yo creo, y por eso ahorita que preguntaba, yo decía, pues, ¿qué íbamos a hacer? Juzgarlo, porque a final de cuentas, a veces uno es en lo que cae, pues, o sea, íbamos a juzgar, y hasta que viéramos, a lo mejor, a lo mejor si hubiéramos tenido tanta cercanía como lo tuvieron los apóstoles, pues a lo mejor hubiéramos podido convencernos. Sin embargo, hubiera sido, fue un trabajo muy difícil y que tenía mucho que ver con la fe, más que con la situación, creo yo, ¿no? Miren, les voy a hacer un planteamiento, ahorita que tenemos esto en cuadro. ¿Se acuerdan del gran ejemplo que dio Jesús con relación al buen samaritano? Yo creo que es una historia que todos conocemos, ¿no? Conocemos la historia del lado de Jesús, ¿sí? La historia que Jesús nos cuenta y la historia que actualmente nos cuenta, de que el samaritano pues se acercó, lo recogió y lo vio, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego lo llevó ahí a la ¿cómo se llama? A la posada, y dio parte de su dinero y dijo, ahí te lo encargo, ¿sí? Ok. Pero ahora veámoslo del lado de los otros dos personajes. ¿Quiénes fueron los que pasaron? Primero pasó un sacerdote y después pasó un, ¿qué? Samaritano. No, el segundo.
Un levita. Ok. Cuando habla de sacerdote es porque es la persona que estaba en funciones, ¿sí? El sacerdote es el que estaba en funciones, era la persona, por favor si silencian los micrófonos, era la persona que estaba en turno en el servicio del altar. Sí, Mari, por favor, si pones ahí gracias. Era la persona que estaba atendiendo la cuestión de los sacrificios y todo lo que tenían que llevar. Y el levita, pues que era un sacerdote, pero que no estaba en funciones, ¿sí? Pero en su momento o le tocaba, o ya fue parte del templo o iba a ser parte del templo, pero es de la misma. Ok. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio con relación a los muertos y con relación a la sangre? Cualquier que entra en contacto con sangre o con un muerto es impuro. Es impuro. El sacerdote no podía acercarse al cuate que estaba golpeado, que estaba muerto, porque así dice el texto, ¿sí? Parecía que estaba muerto, o lo habían dejado semimuerto, ahí tirado, sangrado, golpeado, desnudo. No podía acercarse porque se iba a contaminar. Y eso le impedía a él entrar en el templo. ¿Qué era más importante? ¿Sí? ¿El templo donde está Dios o el muerto que está ahí tirado? Pues el templo donde está Dios. El templo, exactamente. ¿Sí? El templo era lo más importante. Y el levita es exactamente lo mismo. El levita pasa exactamente por lo mismo. Porque, ¿qué es lo más importante? El templo, el sacrificio, el ir a recibir las ofrendas para aquellas personas que estaban buscando el perdón y para aquellas personas que estaban buscando cómo rectificarse con Dios. ¿Sí? A ver, Minerva, ¿levantaste la mano? Sí, tienes razón, y es algo muy similar a lo que nos pasa actualmente, creo yo. Cuando vive la palabra de manera rutinaria, como algo cotidiano, llega a perder la fuerza que debe tener en el espíritu. Entonces es ahí realmente donde yo creo que la persona no tiene el discernimiento correcto. Incluso los judíos de aquella época, muchos fueron conversos porque sí eran personas que escudriñaban la escritura. Entonces, vamos a suponer que fuera un sacerdote, un levita, que no podía tocarlo, pero viendo la desgracia de ese ser humano, que ellos lo veían como segunda categoría, ¿verdad? Porque pues no era de la misma línea que el judío. No, pero espérame. El sí. que estaba tirado no se sabía qué era. Bueno, sí, tiene razón. ¿Sí? Ahí no se sabía, pero finalmente, si está una persona en desgracia, podrían tener otras alternativas, como lo hizo finalmente el samaritano, que él no podía atenderlo, de momento lo pudo levantar, pero no lo podía atender y lo dejó a cargo, dando sus recursos, etcétera, porque tenía otras ocupaciones. Entonces, yo creo que es lo mismo, pues, el discernimiento de la palabra rayaba en la literalidad o el cumplimiento, más que de verdad en la sensibilidad espiritual, en verdaderamente cumplirle a Dios, sino cumplir con la ley. Igual aquí, tenemos que ir a tiempo a misa, debemos hacer cada sacramento, confesarnos una vez, confesarnos una vez al año. Nos vemos judíos en ese sentido. ¿Sí? Así es. Y cuando el vecino de al lado o el indigente que pasa por un lado, que hasta le tengo miedo, o una persona que tiene mala reputación y está en desgracia y me pongo a juzgarla en vez de ver de qué manera puedo apoyarle, pues entonces me injerto igual en la misma situación de este pasaje bíblico. Ok, perfecto. Esperemos que todos estemos pues más o menos de acuerdo, ¿sí? Con lo que Minerva y con lo que aquí se está viendo, ¿no? Es el punto de vista.
¿sí? Es el punto de vista. Y como Minerva ya dijo, muchas veces nos encasillamos tanto en eso, ¿sí? Que hasta ahí. Les voy a poner un chicle mental. Dicen que la misa, para que tenga validez, tenemos que estar desde antes de que empiece la procesión de entrada y tenemos que salir después del canto de María. O sea, ya cuando el sacerdote se va y se queda ahí el coro cantándole a María, ¿no? ¿Sí? O al menos en lo que el sacerdote sale. ¿Es válido eso? ¿Eh? Adriana, Pues están claro. duros los balazos allá contigo, ¿eh? Sí, Sí, se oye duro hasta acá la balacera. No sé cómo puedes estar con esa tranquilidad enfrente de la cámara y medio pueblo ahí muriendo a tu alrededor ahí. ya ves. O sea, ¿es válido ese planteamiento? O sea, Pues sí, ok, aguas. Bueno, no entremos en discusiones porque sería como vernos judíos en tiempos actuales con la liturgia. Pero bueno. Yo lo veo como falta de respeto llegar tarde y salirme antes, pero a lo mejor porque lo tenemos impuesto. Sin embargo, a veces llegamos temprano, nos vamos después del padre o después del coro, pero si nos preguntan de qué trató el evangelio, a veces no pusimos atención, o a veces lo hacemos tan rutinariamente que no vivimos realmente el sacrificio de la consagración. O sea, No vivimos el rito como se debe de vivir. Estamos Independientemente. físicamente y nuestra mente pensando otras cosas y realmente espiritualmente no estamos viviendo la celebración como debe de ser. Correcto, ok, continuemos en el tema. Fue una pregunta, ¿sí? Ahí se las dejo, ¿no? Como chicle mental. Ok, ¿cuál fue la decisión que se tomó al final de cuentas? La iglesia, ¿sí? La iglesia, ojo, la iglesia, ¿sí? No se plegó al poder de las autoridades judías ni a la influencia de los judaizantes. Sin embargo, la tentación de judaizar reaparecerá en muchos modos en todos los siglos. Y es algo que lo que acabamos de ver ahorita, ¿sí? Los sacramentos, la forma tan cuadrada de ver y de hacer ciertas cosas, ¿no? Ejemplo, ¿sí? Pues ahí tenemos varios, ¿no? Durante todos los siglos, siempre la iglesia camina hacia ese método cuadrado o a ese modelo cuadrado que es el modelo de los judíos, ¿sí? Si nosotros vemos la historia de la iglesia, siempre hay un ciclo en el que volvemos y caemos y luego volvemos a salir otra vez y volvemos a caer. Ahorita, por ejemplo, estamos en uno de los tantos ciclos. Juan 23, ¿qué fue lo que dijo durante su pontificio? O sea, mientras él era pontífice. Abramos las puertas de la iglesia, dijo. Y se convocó al Concilio Vaticano II. ¿Sí? ¿Hace cuántos? ¿Hace qué? 50 años, hace 100 años, no hace no sé qué tantos años. ¿Hemos vivido o hemos aprendido a vivir realmente con Vaticano II? Hay documentos que ni conocemos de Vaticano II. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, Adriana, te voy a silenciar porque se te está activando mucho ahí el audio. Ok, listo. ¿Sí? Ese es nada más un ejemplo. Ok, continuemos. El gnosticismo, ¿cómo andamos de tiempo? 8:35. ¿Quieres terminamos a las 9, verdad? Sí. Ok, gnosticismo incipiente. Ok, ¿cuál es el problema ahora sí del conocimiento? Que vendría siendo la nueva generación. ¿Sí? La gente obra mal porque no conoce la verdad. Bolas. ¿Qué es la verdad? Yo creo que de ahí ya empezamos con ese punto, ¿no? Porque si nos vamos a conocer los textos y los aplicamos literales, pues creo que no es la verdad.
Si nos vamos y leemos los textos y los aplicamos muy al Jesucristo siempre sonriente y que perdona a todos, pues creo que tampoco es la verdad, ¿sí? Salvarse es ser iluminado y Cristo es como un ser de luz, alguien que revela los caminos espirituales, así como otros lo han hecho antes y después de él. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto significa quedarnos en el Nuevo Testamento, o lo que para nosotros vendría siendo el Nuevo Testamento, o lo que podríamos decir en la enseñanza de Jesús, propiamente, sin conocer el antecedente. Porque nosotros podemos decir, bueno, ya vino Jesús, bueno, pues qué padre que vino. Hoy es que nos enseñó a amarnos los unos a nosotros, oh, pues qué bueno, qué suave, nos enseñó a amarnos unos a nosotros. Hoy es que nos dijo que nos cuidáramos y que el hermano es el de la importancia y que el sábado no tiene importancia, que el templo no tiene importancia, etcétera, etcétera. Ah, bueno, pues qué bueno. Pero ¿por qué menciona el amor al hermano? ¿Por qué menciona el sábado? ¿Por qué menciona el templo? ¿Y por qué menciona el amarnos los unos a los otros? Eso significa que hubo un antes de todo eso. Entonces, si nosotros no conocemos ese antes, pues entonces, pues qué padre que vino Cristo. Qué padre que nos trajo esta enseñanza. Eso sería quedarnos exclusivamente con la pura enseñanza de Jesús. Y por desgracia, muchas veces así nos quedamos, ¿sí? Muchos catequistas se quedan con la enseñanza de Jesús, nada más, ¿sí? Mucha predicador se queda nada más con la enseñanza de Jesús, ¿sí? No hay un antecedente, no hay un porqué. Es como dijeron, ay, llegaron los bomberos, ah, qué padre, llegaron los bomberos. Uy, pero ¿para qué? Uy, pues ¿para qué vienen los bomberos? Ni modo que vienen a prenderte la carnita asada y el carbón, vienen a apagar un incendio. O sea, ese es el antecedente del por qué están aquí los bomberos. Entonces hay que conocer el antecedente de Jesús. Quedarnos también con lo que dice Jesús, no, misericordia quiero y no sacrificios. Que nos quedemos con esas palabras nada más. Hablando, me acordé ahorita por lo que estaban hablando del buen samaritano, ¿no? Es una de las palabras que Jesús pronunciaba o les decía a la gente y eso no les agradaba, ellos preferían los sacrificios del templo nada más. Hasta ahí le llegaba su razonamiento. Te escuchaste muy cortada, Alma, pero sí, más o menos por ahí va la idea. Ok. Dice, por otra parte, si salvarse equivale a tener un conocimiento, que en griego es la gnosis, ¿qué fue en realidad lo que hizo Cristo en la cruz? O sea, la salvación viene del conocimiento, no del sacrificio de este personaje, ¿sí? ¿Qué aporta en realidad su sangre derramada? ¿Era él en realidad un maestro más? O quizá la palabra maestro no era más apropiada para descubrir la obra de redención o de salvación en nosotros. Si yo sé que salvar al hermano o yo sé que cuidar al hermano es parte de mi salvación, ¿sí? Bueno, pues entonces me asocio a ¿cómo se llama? Al ejército de salvación y me voy a Camboya a salvar hermanos, ¿no? Y entonces, ¿qué mérito tuvo la cruz de Cristo? ¿O qué mérito tuvo Cristo en la cruz? ¿Sí? ¿Qué mérito tuvo la pasión? Si todo está en la salvación y en la ayuda del hermano. Fue para que Él murió por nuestros pecados para que no nos condenáramos. ¿Cuáles pecados? Pues los que no Él fue la resurrección. Él vino a traernos la resurrección, pero por los pecados eran condenados, pues siempre. Por eso, pero ¿cuáles pecados?
O sea, el pecado te lo da el Antiguo Testamento. El Sí, por concepto la de ley. pecado, por eso, pues la ley. Entonces, yo todo lo que tengo que hacer, si me pongo muy judío, pues nada más cumplo la ley y ya me quito de pecados. Entonces, ¿para qué vino este compadre, pues? ¿Para qué vino Jesús? Y si el conocimiento está en ayudar al hermano, bueno, pues me pongo a ayudar al hermano y entonces, ¿qué labor tuvo Jesús en la cruz? ¿Sí? Ojo, ojo, ¿sí? Son preguntas de discernimiento. O sea, estamos como Salomón, apretando el pescuezo para ver en qué momento dice, ya, hasta aquí, ¿sí? Aguas. O sea, no se me desespere, ¿no? Dice, ahora vámonos en cuanto a la dimensión humana. Dice, el gnóstico tuvo un grado fuerte de influencia en ese tiempo y también en el nuestro, o sea, en los tiempos de Cristo, en el tiempo de la comunidad naciente de los del camino, en la comunidad naciente de los apóstoles y de las comunidades que Pablo y Pedro y toda la gente andaba caminando, ¿no? Da prestigio decir que uno no está afiliado a una religión, sino que saca lo que es común o mejor de ellas. Además, ello permite independencia entre el poder del clero. Ojo, palabra clave. ¿Quiénes son las gentes de poder en la actualidad? Con relación a lo que nosotros conoceríamos como iglesia. ¿Mm? El clero. Esas serían las gentes de poder ahorita. Porque nosotros no podemos evangelizar si no es que el sacerdote de la comunidad está de acuerdo. Mari, tienes el micro abierto, te lo voy a silenciar. Está entrando ahí mucho ruido. Listo. ¿Sí? Ojo, continuemos. ¿Qué decisión fue la que se tomó en aquel entonces? Bueno, fue dura la polémica contra el gnosticismo naciente. La iglesia defendió con tenacidad que si uno habla de una salvación por el solo conocimiento o iluminación, esta en realidad negaba la encarnación de Cristo y la verdad de su resurrección. Tenemos que poner en contexto, ¿sí?, el evento de Cristo y también tenemos que poner en contexto el conocimiento que nos está dando Cristo. ¿Eso para qué? Para poder llegar a un discernimiento correcto. ¿Sí? Ojo. Los temas del cuerpo real de Cristo y de la santidad de nuestro propio cuerpo cobraron una inmensa relevancia y se convirtieron en una nota distintiva frente a los gnósticos de esa y de todas las épocas. O sea, ¿qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Conocimiento versus fe. ¿En qué momento nacen los dogmas? Ahí les va. ¿En qué momento nacen los dogmas? En los momentos de crisis de la iglesia. Cuando nacen las herejías. ¿Cuándo? Cuando empiezan las herejías. Por eso, Ajá. en los tiempos de crisis de la iglesia. Ajá. ¿Sí? Antes del Concilio de Trento, en 1600 o en 1700 y feria, María, o la Virgen María, era la Cristocos, o sea, la madre de Cristo, la Cristocos, antes de ese concilio, del Concilio de Trento. Después del Concilio de Trento fue la Theotokos, la madre de Dios, la Theotokos. Antes fue la Cristocos.
¿sí? La madre de Cristo y después vino terminando siendo la madre de Dios. ¿Por qué? Porque en ese concilio es donde se crea el famoso credo niceo-constantinopolitano. ¿Qué es lo que pasa con el credo niceo-constantinopolitano? Le sube la categoría a Cristo como hijo de Dios ante un dogma y por lo tanto todo lo que tenía que ver ahí sube junto con Cristo, o sea, a María, donde nace el dogma de la virginidad, en donde nacen una serie de elementos, porque el gnosticismo empieza a atacar la fe y empieza a atacar los diferentes elementos que tienen que ver con el judaísmo, con la alianza y con todo lo que en ese momento la iglesia estaba manteniendo. Por eso es que en todo momento el gnosticismo está en un constante ciclo alrededor del judaísmo. No todo es ley, no todo es conocimiento. Ojo, no todo es ley, no todo es conocimiento. ¿Preguntas? ¿Dudas? Pues referente a lo que acaba de comentar, maestro, en Santiago 2:17 dice lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras, es una fe muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Por qué hago esta lectura? Porque el conocimiento lo tiene hasta las entes del mal. No es por el conocimiento, no son los talentos, sino lo que haces con ellos lo que marca una pauta y una diferencia. Y yo puedo decir, tengo mucha fe, pero si no hay ninguna obra, pues esta fe es una fe muerta. Sin embargo, yo puedo decir, yo hago muchas cosas buenas porque soy muy buena persona, pero si mi fe no está dirigida, si estas obras no están hechas por fe, también son obras estériles. Entonces es muy importante adherir obras y fe para que tengamos un verdadero apego al Señor y una confianza. Eso es lo que hace la diferencia contra los demonios y contra aquel que se dice cristiano. Ok, esa lectura obviamente es cuando ya se pone en discernimiento las obras de Jesús versus las obras de aquellos que defendían la ley. O sea, para llegar a eso tuvo que haber un discernimiento relacionado a estos dos temas que estamos viendo. ¿Sí? Totalmente, pues, ¿sí? Ya ellos pusieron en claro que no todo era fe, ni que no todo era obras. ¿Sí? Como tú lo acabas de decir, que es lo que yo estoy diciendo. Si la bronca fue la antigua alianza, pues entonces nada más cumplimos la ley y punto, nos quedamos en las obras. Si todo es el conocimiento, bueno, entonces me dedico a ayudar al hermano, ¿sí? Y en ese sentido, pues se puede decir que ya estoy salvado, ¿sí? O sea, tengo fe en que ayudando al hermano voy a salir adelante, pero tampoco es eso, pues, ¿sí? Esa lectura que tú acabas de hacer es el resultado del discernimiento de estos dos puntos que acabamos de ver. Bueno, nos quedan 10 minutitos. Vamos a aprovecharlos en el último punto, ¿no? 5 criterios generales. Primero, para que haya un discernimiento como tal, ¿sí? Tiene que haber concordia con la sana, no santa, sana doctrina. ¿Sí? El balance que acaba de mencionar Minerva ahorita. Una sana doctrina. Conciencia de los propios pecados y límites sin desesperación. Ojo, ¿qué entendemos por pecados? Porque es una palabra que todo el mundo usa. Es que soy un pecador. Es que los pecados de la humanidad. Es que los pecados para acá y los pecados para allá. Pero ¿qué es el pecado? Vamos poniéndole en claro. Vamos poniéndole ahí letritas chiquitas abajo.
¿qué entienden ustedes por pecado? La acción es que en conciencia y por voluntad propia realizamos, aun que con ello perdamos la gracia o la cercanía con el Señor. Se requiere, no es Ok. tan sencillo como decir soy pecador y ya, se requiere, como bien dice, verdaderamente una estructura muy fuerte para señalar algo como pecado. Ok. ¿Alguien más? Pues como se había comentado, ¿no? Cuando nos apartamos del camino de Dios. Ok. Uno más. Pues es un desvío. Es un desvío. Ándale, exactamente. Ok. Pecado lo vamos a resumir en esta sencilla frase, ¿sí? Quitar los ojos de Dios. Cuando yo quito los ojos de Dios, forzosamente los tengo que poner en otro lado. Forzosamente los tengo que poner en otro lado. Y ese otro lado es el mundo. En el ego, en la vanidad, en el orgullo, en el conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Al momento en que yo quito los ojos de Dios, estoy cometiendo pecado, pecatum, que significa desvío. ¿Sí? Entonces, podemos hacer toda una teología o toda una hermenéutica del pecado, pero a fin de cuentas es eso. Cuando yo quito los ojos de Dios, estoy cometiendo pecado. Por eso dice los propios pecados. ¿Sí? Cuando yo, no el hermano, no la comunidad, cuando yo quito los ojos de Dios, ¿sí? En conciencia, tengo conciencia de mis límites sin desesperación, porque ahí es donde tengo que ser humilde, ¿sí? O sea, bueno, sigámosle. Primacía del bien común y anhelo de la gloria de Dios. Es un criterio para llegar a un discernimiento, ¿sí? Ahí arriba me faltó. Conciencia de los propios pecados y límites sin desesperación ni cinismo, ¿sí? Sin desesperación ni cinismo. Capacidad de obediencia y abandono, oblación, compromiso y paciencia, espera. Se está poniendo bueno el asunto. Y por último, sensación estable de paz interior y también de alegría. Sensación estable de paz interior y también alegría. Dicen que ¿cómo sé que una emoción viene de Dios? O sea, una idea, un pensamiento, un algo viene de Dios, precisamente cuando me trae eso último, la paz interior. Así es. Si la emoción que traigo no me trae esa paz, entonces ahí se puede decir que no viene del Espíritu Santo, que no viene de Dios. ¿Sí? Ok. Vamos viendo qué es la concordancia. ¿Cómo vamos? 6 minutos. Ok. Vamos a viendo qué es la De todas maneras concordancia. está complicado, maestro. ¿Cómo? De todas maneras está complicado. Está bien fácil, hombre. Ya para cuando terminemos el taller van a decir ustedes, a ver, pregunta. O sea, usted háganse fila y vamos viendo de qué se trata, ¿no? Así como Salomón. A ver, tráeme la espada y ahorita resolvemos esto, ¿no? Dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, ya la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes resillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen de la piedad un medio de ganancia. Y eso lo dije yo, lo dijo Timoteo. ¿Sí? ¿Qué lleva a esto? Fijémonos en los dos primeros renglones.
Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y a la doctrina que es conforme a la piedad, entonces pues ya nos enfrascamos en simples alegatos. Ahora, aquí viene algo muy interesante, ¿sí? Para poder llegar a la sana doctrina. ¿Qué es lo que tengo que conocer para no hacer una doctrina diferente? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Así Sagradas es, Escrituras. así es. Y ahí es donde empieza el problema, ¿sí? Yo me tengo que apegar a la palabra de Cristo, que es palabra del Padre, ¿sí? Pero para poder hacer la vida, tengo que leerla, tengo que entenderla, ¿sí? Tengo que entenderla y luego tengo que saber cómo aplicarla. Y ahí es donde vienen las broncas. O nos quedamos judaizantes o nos quedamos como gnósticos. O sea, sé mucha palabra, pero no sé aplicarla. Conozco la palabra, pero no sé cómo llevarla al hermano, porque me quedo en los 10 mandamientos. Si soy hombre y si soy mujer, me quedo en los 9. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué es el balance? Tengo que conocer la palabra, tengo que entenderla, y ya que la entienda, tengo que saber aplicarla, y no nada más aplicarla, sino llevarla a la vida en el momento y en el tiempo adecuado para lo cual estoy viviendo. O sea, en pocas palabras, eso es discernimiento. Llevarnos a la sana doctrina. 3 minutos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alabanzas, aclamaciones, aleluyas? Sí, nada más comentar que no podríamos hacer este estudio así nada más, porque sí, con la buena voluntad necesitamos hacerlo a la sombra de la iglesia, a la luz del Espíritu Santo y recurriendo a la Eucaristía. Si yo no hago alguno de estas cosas, es difícilmente yo podría llevar esta palabra a un hermano, porque no le estoy haciendo vida desde el principio, que es la oración y la Eucaristía. Así es, exactamente. Así como lo está diciendo Minerva, así es como debe de ser. Para esto tenemos que ponernos las pilas, ¿sí? En conocer todos esos elementos y en cumplir, ¿sí? Con ciertos mandamientos actuales que la iglesia de alguna manera o el clero o la comunidad o no sé cómo podamos decirle, de alguna manera están actuando para ser portadores de la gracia, ¿sí? Porque el acudir a la Eucaristía no nos da la gracia completa. El acudir al sacramento de la reconciliación, o sea, la confesión, tampoco nos da la gracia completa, ¿sí? El ir con un sacerdote y platicarle mis penas y decirle por qué me desvelo en las noches, pues tampoco nos da la gracia completa. O sea, cada elemento tiene que llevar un aporte y cada elemento lo tengo que poner en un balance con relación a los otros. ¿Sí? Bueno, muchos de ustedes ya tienen el material, le pueden seguir dando lectura. Nos quedamos hasta aquí, la concordancia con la sana doctrina, y obviamente la base para llegar a la sana doctrina es el conocimiento de la Escritura, el conocimiento de la persona de Cristo, ¿sí? Conocimiento de la persona de Cristo, no nada más lo que dijo, lo que vivió, lo que sufrió, lo que no lo dejaron hacer, etcétera, etcétera, ¿no? No nada más eso, ¿no? Sino el entender todo el texto y el contexto de Cristo y de las dos alianzas que están metidas en el compendio que se conoce como iglesia, perdón, como Biblia. ¿Sí? Entonces hay que acercarnos. ¿Alguna observación final ya para terminar? ¿Nos va a enviar otra vez esta información también? No, la información ya la tienen ahí en el Google Class.
¿sí? Ok. La presentación ya la tienen ahí. Lo que yo les voy a enviar más al rato va a ser, nada más voy a subir este video para que en caso de que tengan dudas, lo vean y les salgan más dudas, ¿no? Entonces sí, cuando tengamos la siguiente clase, poder llegar con preguntas, ¿no? O sea, de Ok. eso se trata, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias y ahora sí las alabanzas. bueno, Gracias. vayamos terminando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, te damos gracias por estos momentos que nos has concedido. Te pedimos que el Espíritu Santo anide en nuestro corazón, anide en nuestra mente, para que este conocimiento que hemos tenido aquí pueda aterrizar en la ayuda del hermano, pueda aterrizar en nuestro mejor acercamiento hacia tu Hijo y para que Él forme parte de nuestro centro, para que Él forme parte de nuestra vida y para que Él, junto con el Espíritu de Dios, formen parte de nuestro ser y quehacer de todos los días, para con nuestra familia, para con nuestros círculos, para con nuestros hermanos y nuestro trabajo. Todo esto, Padre bueno, te lo pedimos en nombre de tu Hijo, que es nuestro Dios, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, compañeros.